Levíticos 21, versículo 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ceguera. Está la literatura en contra nuestra. Plantea la pregunta el investigador ciego Kenneth Jernigan en un discurso leído en 1974 en la Convención Anual de la Federación Nacional de Ciegos en Chicago, pues menciona que la literatura occidental ha presentado desde la época de la antigua Grecia la ceguera como un elemento negativo y casi siempre de castigo, siendo uno de los ejemplos más conocidos el del mito de Edipo, que después de haberse casado con su madre tras haber asesinado a su padre, se ciega por los crímenes que ha cometido. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo habría sido el trato recibido por esas personas, no solo con ceguera, sino con alguna discapacidad por parte de la sociedad en general? Citando a Maximiliano García, investigador de la UNAM, a principios del siglo XX, desde la política en las sociedades modernas, se fue segregando a las minorías o a grupos considerados no aptos para el trabajo, para la producción y por lo tanto para el desarrollo económico, y se les consideraba una carga tanto para el Estado como para la sociedad. Pues como menciona Deborah Stone, las sociedades funcionan mediante un complejo sistema de distribución de bienes, cuyo motor principal es el trabajo. Pero en 1977, en Estados Unidos, ocurriría un evento que cambiaría para siempre la manera en que se percibía a las personas con discapacidad. Durante 28 días, un grupo de 150 personas con discapacidad ocupó el edificio de Salud, Educación y Bienestar de la ciudad de San Francisco, liderados por Judith Human, que estaba en silla de ruedas a causa de una polio infantil, y su asistente Patricia Wright, ciega a los 21 años por una enfermedad degenerativa en los ojos. Citando declaraciones de Wright, no teníamos el mismo acceso que las personas sin discapacidades a los puestos de trabajo, a la educación o a la recreación, a la atención médica o al transporte. Bajo el liderazgo de Human, fue la primera vez que hubo otros grupos de derechos civiles apoyando a otra causa, tales como las Panteras Grises, las Panteras Negras, miembros que defendían los derechos de la mujer y de los grupos LGBT prestaban su apoyo, pues decían que a final de cuentas todos luchaban por lo mismo, buscaban un mundo mejor. Fue así que tras una dura batalla, el secretario de Salud José Califano firmaría la enmienda 504, que permitía a las personas con discapacidad gozar de los derechos y beneficios que ahora tienen. A casi 50 años de ese suceso, ¿qué está ocurriendo actualmente en México? Según cálculos realizados por el INEGI, al menos hasta el 2020, existían más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el país, las cuales representarían un 5% de la población total de ese entonces, de las cuales 2,5 millones padecerían de deficiencia visual y cerca de medio millón ceguera absoluta. Pese a que una parte considerable de la población padece alguna de estas condiciones, no se cuenta en México con la infraestructura suficiente para facilitar su movilidad. Basta como ejemplo la Ciudad de México, que a pesar de ser la ciudad más grande del país, se calcula que menos del 5% de sus calles cuentan con una rampa que facilite el acceso para personas con discapacidad motriz. Números similares de líneas guía en las banquetas que facilitarían la movilidad para personas invidentes. Y aunque existiera infraestructura suficiente, eso no bastaría, pues muchas veces los ciudadanos no respetan esos elementos. Pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Simplemente apartamos la vista al ver esta problemática. No es necesario tener que vivir una de estas situaciones para poder empatizar con aquellas personas. Es así que encontramos otra utilidad a la literatura, como un medio para vivir determinadas experiencias y poder generar sentimientos que nos permitan empatizar con personas en situaciones ajenas a las nuestras. Tal sería el caso de Ensayo sobre la ceguera, que trata sobre una epidemia de ceguera blanca, situación muy similar a aquel suceso que paralizó el mundo en el año 2020, que nunca habíamos creído que podría ocurrir. Citando un fragmento de la novela, todos estamos ciegos ante la vida cotidiana, ante los pequeños valores, ante las injusticias. No le hacemos caso a todo eso hasta que no lo perdemos, hasta que no nos afecta y la epidemia se extiende y cada vez son más los ciegos y menos los que ven la realidad que les rodea.
Aferrarse a ellos es la única esperanza para volver a ver con los ojos del corazón. José Saramago.